El versus de esta ocasión otra vez enfrenta libros que no son novelas, aunque en esta ocasión no quiero hacer el énfasis como lo hice en el otro versus, en cómo está organizado el libro, sino algo de lo que en muchas ocasiones no hablo y que en este momento se me hace importante, que es la voz del autor dentro de la obra. Soy el primero que siempre ha dicho que el autor debe tener su propia voz y que me molesta muchísimo la existencia de libros que parecen haber sido hechos por una inteligencia artificial. Esos en donde copian conceptos o incluso tramas completas para encajar dentro de lo que la gente supuestamente quiere. Soy un defensor férreo de que cada persona busque su propia voz, que encuentre la forma de narrar, y esto no solamente tiene que ver con la literatura, sino que también con la divulgación o con los textos de una cierta cercanía con un ensayo. Se supone que tú estás hablando de algo desde tu perspectiva, algo que no es tan absoluto, aunque debatible, como la ciencia. Cuando se trata de un libro técnico, en donde, por ejemplo, me están enseñando matemáticas o principios de neurocirugía, el texto lo que hace es reunir información que las personas expertas ya han trabajado anteriormente y disponerlo de una forma clara para que la persona que está estudiando pueda entender los conceptos con una determinada progresión. Por lo tanto, cuando se trata de un libro con características técnicas, es realmente muy difícil que ese texto en particular tenga un espíritu propio. Se puede agregar un prólogo, una introducción, unos agradecimientos incluso, pero esto no va a cambiar el sentido frío, estricto del desarrollo de este texto, porque necesitas ir desde el punto A al punto B, explicar cada uno de los detalles y desarrollar esas ideas para que la persona que está estudiando pueda comprenderlo. No se trata de un texto en donde están tus sentimientos plasmados. Me refiero, las personas que realizaron la compilación o la escritura o la edición de un libro técnico sí lo hicieron con un objetivo y creo de todas formas que hay algunos que han sido escritos por personas que auténticamente quieren transmitir ese conocimiento y eso es genial porque tienes que realizar un trabajo en donde no solo reúnes un elemento tras otro, sino que además hacer el esfuerzo de que sea comprensible. Incluso existen libros técnicos en donde se plantea que es un libro técnico con ciertas características para que el estudio sea mucho más fluido. En el caso de los libros que tienen un estilo más periodístico o de ensayo o que son de divulgación científica, es importante tener en cuenta que ese texto tiene un objetivo primario y también un objetivo secundario. No es, comillas, solamente la entretención como una novela y tampoco es, comillas, solo el estudio como un libro técnico. Puede tener elementos de ambos mundos y eso hace que se navegue por aguas que en ocasiones pueden ser complicadas. Como lo estaba señalando en la otra versión del versus, cuando estás haciendo un libro con estas características, puedes escoger cómo es que quieres presentarlo. Y en ese sentido me parece importante esta comparación entre el universo en expansión de Mario Hamui y su contraparte que es Ilusiones peligrosas de Vitaly Mankin. El universo en expansión, como su título lo indica, es un libro de divulgación científica escrito por el científico Mario Hamui, que tiene como objetivo básico acercar el complejo y lleno de números mundo de la ciencia y la astronomía a nuestras manos. Lo que a simple vista puede parecer específicamente las estrellas que están distantes es en realidad, aunque parezca paradójico, un universo sobre el cual hay que tener mucha atención y la ciencia alrededor de esto ha dedicado no solamente centenas, sino que miles de años a estudiarlo. Ya los lejanos reinos latinos como los aztecas o los griegos ya realizaban estudio mediante las herramientas que tenían del movimiento de los astros y cuál es el desarrollo de estos. En el presente, teniendo a disposición increíbles telescópicos, algunos de los más poderosos estando ubicados en el desierto en el norte de Chile, en Latinoamérica,
El estudio del espacio ha estado permanentemente avanzando y realizando todo tipo de descubrimientos. Sin embargo, para que se pueda comprender el estudio del espacio y de los astros, es necesario que otras ciencias entren en juego, entre ellas la termodinámica, la química, las matemáticas y una serie de otros estudios que permiten realizar todo tipo de análisis. No solamente es necesario poder ver a la distancia para analizar las estrellas, sino que hay que analizar el comportamiento de los astros, medir las distancias, calcular todo tipo de dimensiones y pesos, y hay muchos científicos que han dedicado su vida completa a poder analizarlo. Este estudio, como muchas ciencias, prácticamente todas, nunca tiene fin y siempre se está realizando nuevos tipos de descubrimientos. Mario Jamui en este libro realiza un camino a partir de una referencia a su propia infancia y cómo él descubrió que tenía este interés tan grande en desarrollar este tipo de estudios. Posteriormente, y a medida que el libro va progresando, tenemos conocimiento de otras cosas más y es inteligente al mezclar elementos cotidianos con aparatos y conceptos mucho más técnicos, realizando también en el trayecto una serie de comparativas que son sumamente sencillas pero al mismo tiempo entretenidas de comprender para acercar estos conceptos tan complejos a nosotros. A modo de ejemplo, si tienes una relación matemática, es difícil que los que no somos expertos en matemáticas podamos comprenderla, pero cuando haces, a modo de ejemplo, una comparación con una piscina de pelotas y a partir de eso haces un ejemplo de este complicado cálculo, es posible llegar a entender relativamente. Algo parecido como cuando se hacen estos dioramas con esferas de plástico demostrando la diferencia de tamaños entre unos planetas y otros. Por su parte, Ilusiones Peligrosas lo que hace es realizar un camino a través del mundo y también a través de la historia de las religiones, contándonos cómo es que éstas se han desarrollado, cuáles son sus orígenes y también lo que tiene que ver con el impacto que éstas han tenido en el mundo antiguo y sobre todo, por desgracia, en el moderno. Es evidente que el autor invirtió muchísimo tiempo y dinero en poder reunir este tipo de información, ya que si bien es cierto que muchos de los datos que se mencionan se pueden tomar de registros históricos de Internet, también es cierto que se incluyen algunos datos concretos, los cuales son mencionados por él mismo como una vista en primera persona. El beneficio de tener recursos a tu disposición es tener la posibilidad de ir al lugar de los hechos y eso le transmite un cierto tono diferente a determinadas partes. Lo cierto es que el avance de los tiempos ha hecho que la religión se vea envuelta en una serie de controversias y para nadie es un misterio que la religión, la fe y la iglesia se trata de elementos que están interrelacionados pero que no están unidos. Para explicarlo en palabras muy sencillas, la fe es un sentimiento que puede vivir en las personas y que no está relacionado con una religión o con una creencia. Básicamente la fe es la creencia en algo. Ese algo es lo que sea que una persona pueda proyectar. Por otra parte, en lo que está directamente relacionado con la religión, es algo que fue propuesto por un grupo de personas que eventualmente se conformarían en iglesias y que profesa una serie de parámetros de comportamiento para los seres humanos, mientras que las iglesias propiamente tal son congregaciones, empresas que se dedican a administrar la religión y también a gestionar la fe. Lo que estoy diciendo podría parecer un poco rudo para las personas que tienen una determinada creencia, pero me parece importante realizar esta separación, ya que si se realiza el planteamiento a través de cuestionarios o de confrontación de hechos históricos con declaraciones posteriores, no es con el objetivo de poner en duda la fe de una persona, sino dejar en claro que esa fe es válida siempre y cuando no esté supeditada de forma ciega a una religión. A lo largo de las eras, las iglesias han cometido todo tipo de atrocidades en contra de la humanidad por culpa de
tener un poder más grande del que deben tener. Este hecho de que las iglesias se adjudiquen la representación en la tierra de un ser todopoderoso que está por sobre nosotros ha permitido que se cometan atrocidades que han sido justificadas por las personas que profesan la fe que es gestionada por esas iglesias. Lo que estoy diciendo puede parecer incendiario, pero en realidad es un hecho concreto. La Inquisición por parte de la Iglesia Católica es solo uno de los muchos ejemplos en donde la fe ha sido utilizada para imponer, para torturar, violar y asesinar. Ahora, esta introducción que he hecho con respecto a este libro es, en cierto modo, mi punto de vista, pero también es algo que plantea el mismo libro. Ahora, la razón por la que de una forma absoluta el universo en expansión gana e Ilusiones Peligrosas pierde es por lo que mencionaba al principio de este video, que es la voz del narrador. Es cierto que un narrador debe tener su voz, pero esto debe ser dentro de ciertos parámetros. Si te pasas de esos parámetros, lo que consigues es infectar de cierto modo la obra, y eso hace que se vuelva algo peligroso para la percepción de la misma. En el universo en expansión se puede notar en el desarrollo de toda la obra el cariño con el que el autor se refiere al tema que está tratando. A él le gusta lo que estudia, le gusta enseñarlo y transmitir estos conocimientos, y desde ese punto de vista resulta muy entretenido de leer, porque uno puede ponerse en lugar del autor y comprender por qué es que le gusta tanto todo lo que tiene que ver con soles y estrellas. En la otra mano, el principal error que comete Ilusiones Peligrosas es que es un libro que está enfocado desde la primera página en cuestionar la validez de la fe y las religiones, pero desde un punto de vista en que suena como un fanático. Quiero explicarme en esta parte por qué este versus empieza y termina siendo ganado por el universo en expansión, pero me parece preocupante que un autor que a todas luces tiene los recursos para financiar este libro no tenga la visión suficiente para apartarse y permitir que el libro hable por sí solo. ¿A qué me refiero con esto? El autor de este libro es un millonario, y tengo que decir que el encuadernado y todo el proceso de edición del libro es una joya. El libro está encuadernado en cartón, no en solapas comunes, y las páginas, no algunas, sino todas ellas, son en papel de revista. El libro es visualmente un lujo. Si los recursos en el mundo fueran lo suficientes, daría gusto que todos fueran así, porque además el papel de revista tiene un beneficio en comparación con el papel tradicional que se usa para los libros, y es que es mucho más duradero. Además, inclusive si el libro hubiera tenido papel tradicional de libro, el solo hecho de tener un encuadernado sólido en cartón lo hace una joya que generalmente está reservado para ediciones especiales de los libros que regularmente compramos. Esto es lo que me hace suponer que el autor financió el libro en vez de que la editorial lo hiciera. No tengo forma de comprobarlo, pero me parece que es suficiente, porque de lo contrario no me explico que la misma editorial no saque todos los libros en ese tipo de encuadernado. Ahora, ¿cuál es el real problema con esto? Que a lo largo de toda la extensión del libro, el texto que está saliendo de la mano de este autor es muy pedante. De cierta manera es como que yo dijera, a diferencia de lo que mencioné hace un rato, que son hechos concretos, dijera, bien, las personas confían mucho en la iglesia, ¿no es así? Ah, pero ¿qué sucede cuando esta iglesia, ajá, la iglesia tiene pecados? ¿Y qué es lo que están haciendo las personas? Están creyendo en algo que es pecaminoso. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Está cometiendo el error como autor de poner sus pensamientos personales por sobre hechos que son concretos. Cuando tú revisas la historia, puedes ver los crímenes que han cometido las religiones, incluyendo las guerras santas, que son muy famosas,
Por lo tanto, no es necesario que agregues un tono o que quieras ponerle más drama a esta situación. No es necesario porque los hechos están hablando por sí solos y los que no los quieran ver no van a comprar este tipo de libros. El punto es que al momento de yo tener este libro en mis manos y prepararme para reseñarlo, estaba dispuesto inclusive a que en ciertas partes el libro validara la fe, que es algo que yo también valido. Yo no cuestiono que una persona crea en sí misma, por lo tanto me parecería un poco absurdo cuestionar que crea en una deidad. Si a esa persona le hace bien creer en esa deidad, me parece perfecto porque eso va a ayudar a esa persona y le podría dar consuelo, fuerza, apoyo moral o lo que sea que necesite y que en estos tiempos es tan necesario para los seres humanos. El punto es que en este libro, a cada página, en cada momento que el autor tiene la posibilidad, se expresa de una forma que es descalificativa con respecto a las personas que practican la fe. No está simplemente acusando, que no sería necesario, a las instituciones o a las religiones, sino que está lanzando dardos de forma muy descarada hacia las personas que se encuentran detrás de las filas de rezo de una iglesia o juntando las manos o elevándolas hacia el cielo. Y eso es un error, porque estás actuando como un fanático cuando en tu texto estás hablando de fanáticos. Y quiero especificar que estoy hablando de fanáticos no específicamente de los fanáticos que se explotan con bombas, sino fanáticos en el sentido de tener un fanatismo por algo. Un fanatismo puede ser muy sano, como cuando te gusta una serie de televisión y la sigues y te quieres informar con respecto a lo que ocurre en ella, y solamente es malo cuando eso eclipsa tu vida y es algo que te gobierna. Ahora, lo que este autor hace constantemente es poner todo en el mismo saco, que es lo que muchas religiones hacen, criticando y cuestionando elementos de forma absoluta, adjudicándose el poder de hacerlo porque supuestamente representan a una deidad. Es decir, el autor comete el error que está criticando y no tiene la humildad de mantenerse fuera para que el texto hable por sí mismo. Por supuesto que quiero aclarar en esta parte que no se trata de que el autor estuviera increíblemente de acuerdo con las religiones y dijera que todo es hermoso. No, así como lo dije en el versus donde aparecía barridos por el viento, es importante que se cuenten los eventos tal cual como ocurrieron y que no se disfrace la información. Pero cuando tienes este afán de recalcar un tema que ya es evidente porque lo estoy leyendo, mi reacción es como, ¿por qué no te estás escuchando? ¿No te estás mirando en un espejo? ¿No te estás dando cuenta que cuando en tu texto hablas de fanáticos que, por ejemplo, se explotan con bombas o lo que sea, la forma en que lo estás haciendo es expresarte igual que esos fanáticos? ¿No te das cuenta que eso contamina tu texto? Esto es lo mismo que cuando alguien hace una reseña de un libro y porque le gustó el libro, dice que es todo perfecto ignorando las fallas que tiene o si hay algún personaje mal desarrollado o un agujero de guión o lo que sea. Esa visión fanática y ciega puede ser tanto para aspectos positivos como para aspectos negativos. Sucede con las religiones, sucede con los libros y sucede con cualquier cosa cuando se pierde el punto de realizar el comentario como debe ser. Si vas a transmitir un conocimiento o quieres tal vez sembrar la semilla de la duda en alguien, tratar a esa persona como estúpida no te está ayudando a que la gente abra los ojos, porque lo que va a ocurrir es que las personas, a ver, la gente se divide en distintos grupos. Esto no es, el mundo no funciona en plan, aquí están los que tienen fe en las religiones y en este otro lado los que no. Hay una serie de matices y a modo de ejemplo, existen personas que pueden practicar una religión, ir a la iglesia, confiar en un determinado sacerdote, etcétera, pero cuando se descubre o se revela, mejor dicho, por ejemplo, un abuso por parte de sacerdotes de esta congregación, la persona tiene la grandeza mental de separar un hecho del otro y no reaccionar ciegamente y decir, no, esto es mentira. Aceptan los hechos concretos y soy testigo de que estas personas lo pasan muy mal porque se sienten traicionados por las personas en las que creyeron y que se supone que tenía que representar esa fe que ellos tenían.
Pero estas personas tienen la grandeza, reitero, de separar un hecho del otro y de poder decir, bien, esto sucedió, esto está mal, pero yo voy a mantener mi fe en lo que creo porque es algo que a mí me hace bien. Y este ente, este Dios, esta Virgen, este lo que sea, es demasiado grande para mí como persona como para que pueda ser convertido en algo negativo por ese elemento o esa congregación que sí está haciendo algo negativo. Por lo tanto, la persona realiza una separación. Y este tipo de libros en donde se cuestionan las religiones o los poderes del Estado, lo que sea, tienen en cierto modo este tipo de objetivo que es abrirle los ojos a las personas sobre ciertos elementos. Y como el mundo está lleno de matices, hay personas que podrían estar dispuestas, que podrían decir, oye, yo tengo una religión, pero hay cosas que me suenan extrañas, quiero saber más. Y tal vez a lo largo de la lectura de uno de estos libros podrían decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir practicando mi religión de forma privada, pero ya no confío en esta iglesia y desde el punto de vista de alguien que pretende que la gente se aleje de la iglesia, como es evidentemente el objetivo de este sujeto, eso sería un triunfo. Pero si en tu texto estás tratando a esta persona que podría ser abierta de mente como si fuera una estúpida, la persona lo que va a hacer es reaccionar a la defensiva y alejarse de tu texto. Es decir, incluso es posible que esta persona se ciegue mucho más de lo que estaba antes y no esté dispuesta a escuchar o a dialogar. Al final, quien pierde eres tú como autor.